Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Gulf Competition 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Gulf es una empresa petrolera estadounidense con muchos años de historia y que aquí en España y Portugal está gestionada por el fabricante Total. La empresa como tal se disolvió en 1985 y la compraron entre distintas empresas, una de ellas el fabricante Total, como ya he mencionado, y también parece ser que compró parte de la empresa a un fabricante canadiense, así que depende del país y del continente, los modelos de Gulf no son exactamente los mismos. Este modelo en concreto que vamos a analizar parece ser que es producido por la empresa canadiense, la cual una de sus sedes la tiene en Reino Unido. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Como tal, nos indica que este aceite no homologa de manera oficial ningún tipo de norma, pero sí que tiene unas propiedades, unas características y un paquete de aditivos que lo hacen equivalente a lo que sería una CA3B4 y una API SL. En cuanto a las propiedades físicas, viscosidad cinemática 100 grados, 13,6, viscosidad cinemática 40 grados, 80,7, índice de viscosidad 173, viscosidad de bombeo a baja temperatura a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, da un valor 5050 centipoches. Punto de inflamación nos indica que es superior a 200 grados, punto de vertido, punto de congelación 36 grados bajo cero, TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, 9,2, y la densidad a 15 grados 0,860. He estado buscando un buen rato por la red para ver si encontraba, como suele ser habitual, alguna hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, para ver qué tipo de compuesto ha podido utilizar el fabricante, pero me ha sido totalmente imposible ya que no he encontrado nada en absoluto. Así que vamos a pasar directamente a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados, 79,98, viscosidad cinemática 100 grados, 13,49, es ligerísimamente menos viscoso que lo declarado por el fabricante, pero una variación muy pequeña. Índice de viscosidad 172, el fabricante declara 173, muy fiel. En cuanto al resto de propiedades, el laboratorio no ha medido el resto de parámetros en cuanto al TBN, el TAN, la ceniza, congelación, inflamación, bombeo y NOAC. La verdad es una pena porque este tipo de aceites que en principio tienen un corte deportivo sí que son interesantes, y pasamos directamente al azufre. En cuanto al azufre, da un valor 0,321, que es un valor promedio comparado con otros aceites full SAPs. Pese a que este aceite como tal no homologa de manera oficial la norma CA3B4, pues la misma tiene un límite máximo en este tipo de aceites de 0,5, luego que en principio podría homologarse como una 3B4 salvando pequeñas diferencias. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, lleva 100 partes por millón, es un valor promedio, no es excesivo. Este aditivo como tal, hay fabricantes que sí lo utilizan, fabricantes que no, hay algunos fabricantes, como este es el caso, que ponen concentraciones relativamente reducidas, y otros fabricantes que ponen concentraciones mayores, en torno a 200, 300, 500, 800 o incluso en algún momento hemos visto 1000. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 893, 968, valores promedios comparados con otros aceites full SAPs. Boro, que es un aditivo que hace función de dispersante, lleva 3, eso no llega a ser ni siquiera homeopático. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 13, también es bastante homeopático. Y en cuanto al calcio, lleva 3167, hace función de aditivo detergente y neutralizante y lleva un valor promedio comparados con otros aceites full SAPs. Como norma general, en los aceites full SAPs solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidas entre 2500 y 3800 aproximadamente. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, lleva 1, quiero pensar que es un falso positivo. En cuanto al titanio, que también hace función antidesgaste y antioxidante, también lleva 1, quiero pensar que es otro falso positivo. Y en cuanto al antimonio, que es un aditivo que también hace función antidesgaste, que lo vimos en concentraciones de caballo en el Metal Loop, en este caso lleva 7, que eso es una concentración que es menos que homeopático. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un valor que nos suele indicar si el fabricante ha utilizado o no éster, en este caso tampoco se ha medido. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal.
Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FT, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. Las crestas más importantes a las que tenemos que prestar especial atención: la cresta que se forma en torno a 1750, que está muy próximo a cero, casi tocando, así como también la cresta que se forma en torno a 1180, está prácticamente tocando el 6. Yo estimaría que este aceite lleva en torno a un 10% de éster aproximadamente. La otra cresta a la que también tenemos que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 722, está un poco por debajo de 10. Yo estimaría que este aceite lleva en torno a un 10%, un 20% de pau aproximadamente. En esta otra espectroscopia realizada con el método de absorbancia también podemos comprobar la cresta de 1750, que lleva aproximadamente en torno a un 10% de éster, yo diría quizás algo menos. Y en cuanto a la cresta que se forma en torno a 722, está ligeramente por encima de 1, es posible que lleve, como he comentado antes, en torno a un 10%, 20% de pau. Y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Hay muchos datos de los cuales no voy a poder opinar, ya que el análisis de laboratorio ha sido bastante parco, pero al menos lo que es el tema viscosidad, 40 grados y a 100 grados, muy fiel a lo declarado por el fabricante. El azufre no es para nada excesivo, entraría sin problema dentro de una CA3B4. En cuanto al paquete de aditivos, la verdad que para ser un aceite que de manera oficial no homologa ningún tipo de norma, ni a API, ni a CEA, ni homologación de fabricante, pues lo veo demasiado correcto, porque prácticamente es muy similar a otros aceites que hemos visto que sí que homologan de manera oficial distintos tipos de normas. No estoy diciendo ni mucho menos que sea un mal paquete de aditivos. Lleva 100 partes de molibdeno, fósforo y zinc, lleva un valor promedio, boro y magnesio bastante homopático, el calcio valor promedio. Y lo que no me ha gustado, esos falsos positivos, que yo quiero pensar que son falsos positivos, de uno de wolframio y uno de titanio, porque si de verdad el fabricante le ha añadido eso no va a hacer absolutamente nada. Y en cuanto al antimonio, lleva 7, que también es nada. Me pasa como también me pasó en su día, que critiqué un poco, entre comillas, al Ravenol RCS, que siendo un aceite que de manera oficial no tiene limitaciones en cuanto a homologación de fabricante, pues sí que podría dar un poco más de rienda suelta a la imaginación y hacer un paquete de aditivos algo más rico. En cuanto a la base utilizada, sí que lleva un 10% de éster, quizás algo menos de ese 10% de éster, que sí que está bien, pero en cuanto al resto de la base es predominantemente base HC y lleva un 10, un 20% de pau aproximadamente, que también es bastante homopático. Si fuese otro tipo de aceite, incluso dentro de la misma gama Gulf, un modelo más gama baja, pues sí que lo vería correcto. Pero es que en este caso es uno de los buques insignia del fabricante Gulf, el Gulf Competition, que se supone que está destinado para uso en circuito, y veo que algunas características, sobre todo lo que la base se refiere, es muy mejorable. Sobre todo si tenemos en cuenta a cómo era este mismo aceite en el año 2014, que se le hizo un análisis, y la verdad que es bastante diferente y se nota de una manera muy descarada que Gulf ha empeorado bastante la formulación. En cuanto a la viscosidad, sí que era bastante similar. El punto de inflamación era de 252 grados, un muy buen valor. Si bien ahora no se ha medido, estoy seguro que al haber utilizado una base predominantemente base HC va a ser bastante inferior. Y el paquete de aditivos también es bastante distinto. Antiguamente utilizaba 800 partes por millón de molibdeno, 1271 de fósforo, 1517 de zinc, 137 de boro. El magnesio sí que seguía siendo relativamente homopático, y en cuanto al calcio llevaba en torno a 2752. Estaba bastante más enfocado a proteger el motor en condiciones muy severas. En cuanto a la base del modelo del Gulf, que se comercializaba en 2014, se estima que llevaba en torno a un 60-70% de pau y hasta un 20 un 30% de éster. ¿Quién te ha visto y quién te ve? En cuanto al precio, este aceite lo he visto de vendedores de Reino Unido en la garrafa de 5 litros en torno a las 48-49 libras, que son unos 55-56 euros aproximadamente. Para la versión actual lo veo caro, si fuese para la versión antigua del 2014 sería todo un preciazo. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte, como siempre, que tengo abierto un grupo de Telegram. Ya somos aproximadamente unos 350 usuarios. Ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el tema de los coches, las motos, la mecánica, recambios, filtros, líquidos de freno, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado
el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.